Dios les bendiga grandemente a todos los hermanos que visitan mi página y a los amigos. En esta tarde voy a estarles compartiendo una porción de la palabra de Dios y vamos a hacerla en 1 de Juan, capítulo 1, del verso 5 al verso 10. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El verso 6 nos dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La palabra de Dios nos dice que mentimos porque tener comunión con Dios es guardar su palabra, guardar sus mandamientos, vivir una vida recta delante de Dios. En nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, dar buen testimonio delante de los hombres, porque en muchas ocasiones por causa del testimonio, muchas personas conocen del Señor. Entonces, vivir en comunión o estar en comunión con Dios es guardar su palabra. El verso 7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este verso nos dice o nos enseña que si nosotros andamos en luz, si nosotros andamos por el camino del bien, la bendita sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados que tengamos. Si nosotros andamos rectamente delante de Dios, esa sangre que Jesucristo vertió en el madero, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, nos va a limpiar de todos nuestros pecados. El verso 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros somos pecadores por naturaleza, pero Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dio su vida en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran perdonados, para podernos limpiar de los pecados que hemos cometido y así poder heredar la vida eterna, podernos salvar. El verso 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aunque el Señor Jesucristo se entregó en una cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, nosotros debemos confesarlos delante del Señor. Debemos decirle, Señor, hemos pecado, Señor, nos arrepentimos, pero debemos hacerlo porque la palabra de Dios dice que Él nos dio libre albedrío. Entonces nosotros decidimos si queremos buscar al Señor para que perdone nuestros pecados o simplemente seguir en el mundo pecando contra Dios. Por último, el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué dice esto la palabra? Porque si nosotros no hubiéramos pecado o no hubiera en nosotros pecado, entonces la muerte del Señor Jesucristo fuera en vano.
porque ¿para qué morir si no hay a quien salvar? Un ejemplo. Entonces, sí hay en nosotros pecado. Por eso es que el Señor murió por nosotros, para perdonarnos y para salvarnos de la condenación eterna. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo dio su vida en una cruz para perdonarnos, para salvarnos de la condenación eterna, para redimirnos, para que nuestra vida sea diferente. Si muchos se dan cuenta, cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, vivimos una vida muy diferente a la que se vive en el mundo. Hay cantidad de testimonios que hablan de cómo sufrían muchas personas a las que Dios cambió, cómo sufrían en el mundo. Y ahora en Cristo se gozan y nos gozamos porque somos nueva criatura. Vamos a estar haciendo una corta oración. Vamos a estarle dando gracias a Dios por su bendita palabra. Padre Santo, en esta hora te doy muchas gracias. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por enviarlo a morir en esa cruz, Señor. Gracias porque por medio de Él, Dios mío, hoy podemos, Señor Jesucristo, tener vida eterna. Gracias por entregarte, Señor, en esa cruz, Dios mío. Te doy muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nuestros pecados pueden ser perdonados a través de su sangre preciosa, de esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Queremos, Dios mío, que seas tú nuestra guía, que seas tú nuestro caminar, que seas tú dirigiéndonos en cada momento. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esas enseñanzas que tú nos dejas en tu palabra por medio de aquellos hombres que la escribieron, Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Y te pido que seas tú, Dios mío, viendo, Padre Santo, aquellas personas, Señor, que no te conocen. Aquellas personas, Dios mío, que aún, Señor, no han conocido de tu palabra. Tráelos a tus pies, Señor. Tráelos, Dios mío, con lazos de amor, con lazos de misericordia. Y no permitas, Señor, que ellos se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento, así como dice tu palabra, Señor. Ablanda los corazones, Dios mío. Ablanda esos corazones, Dios mío, que están duros, Señor. Pon corazones sensibles a tu palabra, Padre Santo. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Padre, te lo imploro en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.